Oye, y me quedé con algunas preguntas respecto a lo que mencionaba recién de como estas distintas capas de olores, ¿cierto? Ujú, Como los de primera categoría, segunda ujú, categoría, tercera categoría. Cuando uno hace o participa en una cata, ujú, ¿cómo es ese proceso de percibir estos aromas? ujú. Es como, por ejemplo, tú, que me imagino que has participado, ¿te fijas primero en uno o es una mezcla? Porque la verdad es que cuando yo huelo un vino o trato de hacer una cata, Huele a vino. huele a vino, exacto. O sea, no siento Sí, como estos sí, factores distintos. Y también si quizá puedes ahondar un poco también en el tema del sabor, del del sabor. gusto. ¿Cómo es ese proceso? Ujú. ¿Cómo se busca en Dale. esta Sí, categoría? hay que aprender a catar, Ok, ¿sí? Es algo que se aprende, es algo que se estudia. Eh, una cata tiene cuatro pasos, ¿no? Cuatro fases. La fase visual, la fase olfativa, la fase del gusto y la fase del retrogusto. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a catar un vino, tenemos que pensar en nuestra mente en estas cuatro fases y concentrarnos en estas cuatro fases. Entonces, primero es el color del vino, la transparencia del vino, cómo se ve en la copa, ¿no? Nos va a dar muchos indicios de qué vino estamos hablando, si es un vino que está oxidado, si es un vino joven, es un ok. vino viejo. Eh, el vino entra primero por la vista, ¿no? Y hay que saber mirarlo, y hay que aprender a mirarlo. Mm, Entonces eso es lo primero. Colores que van más hacia el azul y el violeta, hacia el cherry, ¿no? En los vinos tintos, claramente. Nos van a hablar de vinos más jóvenes, perfecto. colores que van más hacia el ladrillo teja, hacia el naranjo. Nos van a hablar de vinos añejados, de vinos más viejos o vinos oxidados. Ok, ¿Sí? Los antocianos, que son los elementos encargados del color, se oxidan con ok. el contacto con el oxígeno. Entonces, si tenemos un vino, por ejemplo, que es del año 2023 y que nosotros lo servimos y se ve color teja, hay que tener precaución, Ok, porque estamos hablando de un vino que es joven, pero que claro. está con un color de vino añejo. Entonces podemos entender que es un vino que está oxidado. Ok, Tuvo mucho contacto con el oxígeno, ok. que es un defecto en ese caso. Y en los vinos blancos también hay una paleta de colores que nos ayudan, ¿no? Desde el verde, los ribetes más verdosos, vinos más jóvenes, hacia los colores más amarillo, mantequilla, más paja seca, Mm, que son hacia vinos un poquito más añejos o que han estado más en contacto con el oxígeno, en líneas generales. ok, Claramente hay vinos y vinos, claro. y procesos y estilos que buscan diferentes cosas. Mm, Así que no está escrito en piedra esto. ok, Esa es lo primero que tenemos que ver. Luego viene la parte olfativa. Y tenemos que entender que estamos hablando de un producto que tiene entre 11,5 grados de alcohol, es la graduación mínima que tiene que tener un vino en Chile para poder llamarse vino. ok, Entonces estamos hablando de 12 grados de alcohol en una botella. claro. Entonces claramente vamos a sentir olor a alcohol. Y lo que tenemos que entender y aprender es no dejarnos llevar por el olor al alcohol, porque el alcohol huele a alcohol, Claro. independiente de lo que tú estés oliendo. Entonces eso da esta sensación de unificación de los aromas. Entonces tenemos que aprender a buscar más allá de esos aromas, del aroma de alcohol que es el que se siente. Y eso viene con el proceso de oxigenación del vino. He visto cuando la gente mueve la Sí, copa. sí, sí, sí. Hagan el ejercicio, sirvan un vino sin mover la copa y huélanlo. Luego agitan la copa y vuelvan a olerlo. Y van a ver cómo se abre el vino, cómo Perfecto. aparecen todos los componentes volátiles que forman parte principalmente de eh, los aromas primarios y los aromas secundarios. Lo que es más fácil de sentir en un vino, siento yo, creo yo, son los aromas secundarios, los aromas a Ok, fermentación, a levadura, a pan, a mantequilla, a pan ya. tostado, a bollería, a pasteles. Mm, Ese tipo de aroma tiende a ser más fácil de encontrar. Los aromas lácticos en los vinos tintos, casi todos los vinos tintos chilenos tienen un proceso que se llama fermentación láctica, que transforma maloláctica, que transforma el ácido málico en ácido láctico y da ciertos aromas que asemejan un poquitito al yogur de frutilla, al yogur de cereza. Esos aromas son los más fáciles de encontrar, siento yo, cuando estamos aprendiendo. ok, Y después de eso vienen los aromas frutales. Es muy importante atreverse a decir qué es lo que estás oliendo. Y es importante aprender qué cosas son aromas y qué cosas son sabores. Un vino no puede oler dulce, porque el dulzor es un sabor, no es un aroma. claro. No puede oler ácido tampoco, ¿no?
pero sí puede oler a fruta madura, Perfecto. a fruta negra o a flores. Mm, Y cuando empezamos a entender estos grupos grandes, podemos ir haciéndonos ya, una guía de cómo ir entendiendo. ok. Y después de eso viene la fase de la degustación, donde se prueba. Nos centramos principalmente en la acidez, qué tan ácido es, Mm, cuánto dura esa acidez, si es que es un vino corto, un vino largo, y los taninos. ok, Los taninos son una molécula que generan una sensación táctil en la lengua que se llama astringencia, que es esta sensación de sequedad en la lengua, perfecto. ¿sí? Como cuando muerdes un lápiz vina, Ok, ¿no? La madera es muy rica en sí, sí. tanino, ¿no? Un poquito la sensación que te deja comerte un plátano, Mm, de sequedad en la lengua. Entonces, hay vinos que también, dependiendo del estilo y todo, son con taninos más duros o más suaves. ok, Eso es lo que tenemos que buscar. Acidez y taninos, si estamos partiendo, es más que suficiente. O sea, ya tenemos varios elementos que fijarnos en la copa antes de tomarla. ok, Y la cuarta fase es la fase del retrogusto. Se bota el vino, porque cuando uno está catando, bota el vino. Porque no debemos olvidar nunca que estamos hablando del consumo de alcohol. claro, Y el consumo de alcohol tiene efectos en el cuerpo, claro, aunque sean muy bajas medidas. No podemos olvidarnos de eso. exacto. Y si estamos catando, o sea, vamos a catar 50 vinos, me interesa más probar los 50 vinos, Claro. ¿no? Que ya ir en el vino 10 y ya no voy a tener la misma capacidad de sentir Sensibilidad, aroma, las claro. mismas sensibilidades a los sabores. Exacto. Entonces, se bota el vino y se ve la sensación que queda en boca después del vino. Eh, eso es lo que se entendería como retrogusto. Ok, Como definición del retrogusto es cuando tú sí te tomas el vino y botas aire por la nariz y sientes otro tipo de perfil aromático, otras Ok. frutas, otros aromas que son diferentes a los que tienes en copa. ok, Entonces, ahí está el ir aprendiendo, ¿no? Cómo identificar esos aromas que quedan después. perfecto. Y ese es el retrogusto. Entonces ahí, para tener esas 4 fases Súper. cuando se Las sirva 4 un vino. fases claras para... Perfecto.